Hola, bienvenidos a Masterclass de Wine Explorers. El tema de hoy es maridajes veganos y vegetarianos. Un tema bastante entretenido y actual. Y como entrevistado, Ricardo Medina, sommelier, que hoy se encuentra en Cataluña. Comenzamos. Para empezar, quisiera definir un poco qué es esto del maridaje. Es una palabra que en realidad viene de la palabra mariage, que es casamiento en francés, y justamente tiene que ver con la unión, con la armonización. Esta última es una palabra que me gusta más porque la armonía que se logra entre bebidas y comidas es parte del éxito del trabajo del sommelier, cuando combina bien las partes. Y esto se puede dar partiendo de algunas premisas. Se puede conseguir una armonía o un maridaje por sinergia, por simetría o por contraste. No diría, bueno, ¿en qué se diferencian? Bueno, de alguna manera uno puede lograr potenciar un plato a partir de la bebida adecuada. Yo puedo lograr conseguir una simetría total, o sea, es lo mismo, voy con uno y con el otro y encuentro mucha afinidad. Básicamente sería esa la afinidad que se puede conseguir. Y lo otro es conseguir ese equilibrio, pero por contraste. Algo que de alguna manera lo pone en un lugar diferente y hace que en ese contraste se logre un gran éxito. Por eso a veces se trae la palabra matrimonio, ¿no? Porque a veces funciona en una relación un poco porque así todas esas partes se dan bien, ¿no? Y se logra un buen equilibrio. Volviendo al tema vegetariano, vegano, sinceramente hace unos años era muy difícil conseguir un restaurante con este tipo de propuestas, cuando hoy es todo lo contrario. A veces uno va caminando y empieza a encontrarse que, no sé, hamburguesas veganas, platos veganos, bueno, en fin, hoy una gastronomía mucho más abierta y tolerable, ¿no? Para quienes deciden este tipo de alimentación. Y entonces, ¿qué pasa con los vinos? ¿Qué pasa con las bebidas que se tienen que acomodar de alguna manera? Tal vez la dificultad se presenta cuando uno cree que en estas preparaciones y tan asociado a la vida saludable o a lo sano, las bebidas alcohólicas no tendrían lugar. Y para nosotros los sommeliers no es así. Básicamente siempre hay un lugar para el vino. Entonces el desafío es encontrar qué vinos quedarían bien. Entonces podemos, ahí sí, partir de algunas premisas que voy a ir detallando. Si uno parte de las preparaciones tipo, no sé, ensaladas, por ejemplo, platos muy, muy ligeros. Bueno, naturalmente siempre ante un plato ligero voy a buscar un vino ligero. Pero en el caso donde entran en juego, por ejemplo, no sé, para alinear limón o vinagres, bueno, hay que tener cuidado con esto porque los vinos se pueden encontrar en alguna situación algo complicada. Ahí yo iría más por ejemplo, vinos blancos, frescos, donde la acidez sea un atributo y donde se sienta, por ejemplo, un Sauvignon Blanc, un Albariño, un Pinot Gris. Esos son vinos que naturalmente tienen acidez alta y van a encontrar este equilibrio con el plato. Después me puedo encontrar con sorpresas fantásticas. Estos vinagres que hay que cuidar. Un vinagre puede hacer un desastre en una ensalada. Entonces, bueno, por ejemplo, hay vinagres de cepas bueno, el vinagre viene de la uva, ¿no? Entonces hay vinagres de torrontés, por ejemplo. Bueno, ahí voy a encontrar una comunión espectacular con el plato y el vino. Y sobre los vinagres, que hay mucho para contar, y esto me trae ahora un cuento de un enólogo amigo que dice: estudié la mitad de mi vida para que el vino no se me haga vinagre y ahora tengo que estudiar otra mitad de la vida para que un vinagre sea un buen vinagre y no un mal vino. Con esto voy a que siempre hay que cuidar el producto, más allá de todo. Y cuando los productos están bien y tienen el buen carácter, y bueno, la unión de las partes se hace más fácil.
Voy a traer algunos productos que son protagonistas en algunos platos o algo relevantes como para que se den juego y empiecen a imaginarse en las preparaciones y en los platos que les pueda gustar también, ¿no? Y cómo combinarlos. Hongos, por ejemplo. Los hongos presentan un lado terroso, ¿no? De tierra, cierta humedad puede ser, pero también tienen como un lado de umami, tienen como cierta textura, cierto graso en boca. Entonces ahí yo tengo que buscar vinos que acompañen, vinos que presenten también una acidez elegante, delicada, discreta, pero con cierta textura y estructura. Y puedo irme con un tinto. Yo puedo pensar, por ejemplo, en un Pinot Noir, en una criolla, para un plato que tiene base de hongos. Siempre entendiendo que estoy sacando absolutamente las carnes, ¿no? Y como en otros productos, yo tengo que ir buscando preparaciones un poco más de carácter, más de perfumes, de sabores, con más presencia. Entonces, los hongos yo los puedo preparar de 1000 maneras y voy a ir subiendo en intensidad en la medida que esas preparaciones ganen en complejidad y en fuerza. Siempre los vinos los voy a ordenar de menor a mayor. Siempre voy a ir en un orden ascendente en una propuesta. Y bueno, en este caso pienso en nombre Pinot Noir criollas porque son en la lista de uvas que puedo pensar, son de las que se presentan en general con un peso menor, que son vinos aromáticos, que en general, ¿no?, expresan vinos aromáticos, pero de un cuerpo ligero a medio. Si pensara, por ejemplo, en legumbres, en granos, ahí tiene mucho que ver las cocciones y los acompañamientos. Pero si estuviera en caldos, este tipo de presentación, ahí ya tengo un nivel de proteína y en ese conjunto de una salivación que casi me pide vinos tintos. Tintos siempre ligeros, ¿no? Taninos discretos, taninos bien amalgamados, integrados al resto de los componentes y a lo que hace el equilibrio de un vino en sí. Y me voy a ir más por ese lado. Mientras que si los tuviera en combinación con vegetales, por ejemplo, me gusta más pensar en vino blanco. Un chardonnay, un viognier, algo con un poquito de barrica, o sea, de crianza, para lograr mayor volumen y cremosidad. Si lo tuviera en frituras esas legumbres, de repente, ¿por qué no pensar en burbujas? Bueno, yo casi siempre pienso en burbujas, así que en algún lado me iban a combinar. Pero ahí necesito algo más refrescante, más ligero, y lograr tal vez con el vino un mayor largo en boca. Y además tengo esta sensación grasa de la fritura. Entonces, la acidez de los vinos que tienen carbónico siempre, diría yo, es algo más elevada. Entonces ahí es donde empiezo a conseguir este maridaje por contraste en el caso de las legumbres. En estas cocinas, algo que aparece generalmente es el tofu, ¿no?, que mucha gente lo confunde con queso, bueno, porque parece, ¿no?, tiene toda la presencia de un queso, pero no lo es, a base de semillas de soja y ahí es donde yo tengo que pensar en, también, definitivamente pensaría yo, un vino blanco, una cepa que es maravillosa, que es súper versátil, más de lo que se cree, es el Riesling. Los Rieslings tienen ese lado floral en nariz maravilloso, en algunos casos casi nota, por ahí no suena tan obvio, pero algo de petróleo. Bueno, es fantástico. El Riesling, no hay tantos exponentes en el país, pero cuando uno encuentra el que llega a las manos, realmente es un placer. Y acá me parece que es una cepa muy interesante para tener en cuenta con este tipo de cocina, porque en el vino hay mucha expresión, sobre todo en nariz, con textura, con cuerpos medios en boca. Entonces no necesito platos de tanto peso. Si esto entrara en otro tipo de preparaciones y necesitara un vino con más peso y quiero un tinto, ¿por qué no una garnacha, por ejemplo? La garnacha es una cepa que hoy se está consiguiendo bien, que llama la atención, resulta
muy atractiva en nariz, de peso medio en boca, es mediterránea. Diría que las cepas mediterráneas para este estilo de cocina le van muy bien. Tienen toda la referencia de ser vinos, justamente por ser de la zona de la que proceden, vinos de gran ligereza, expresión, largos en boca, pero de cuerpo medio. Así que las garnachas, muy bien para cocinas y preparaciones vegetarianas o veganas. Bueno, y por supuesto, en esta cocina, en estas preparaciones, entran las verduras. Y a las verduras grilladas se les puede encontrar muy buenos vinos para acompañar. En algunos casos aparece un lado de caramelización. Por ejemplo, no sé, cuando uno grilla una zanahoria naturalmente sale un lado dulce, y ahí es donde pienso en vinos distintos. Vinos como, no sé, una opción genial podría ser Syrah. Es una uva que en sí, en general, en nariz da ciertas notas perfumadas. En boca se presenta normalmente en un cuerpo medio alto, con un tanino moderado, y que además hay maravillosos exponentes en la provincia de San Juan, así que de repente, ¿por qué no probar a unas verduras grilladas con un Syrah de San Juan y bueno, dejarnos sorprender? El entrevistado de hoy es Ricardo Medina, una persona muy especial para mí. Fue el primer inscripto en la Escuela Argentina de Sommeliers, literal. Fue la primera persona que se acercó a decir, quiero estudiar y ser sommelier. Y después de hacer su carrera, su formación, examinándose con un profesor que vino de España, le pidió trabajo y desde entonces vive en Cataluña y se ha desempeñado siempre en gastronomía y en sommeliería. Así que un placer enorme escuchar a Ricardo. Hola Ricardo, que mira, no lo puedo creer después de no sé cuánta, ya más de una década que no nos encontramos personalmente, pero viéndonos por acá es como si el tiempo no hubiera sido tanto, de alguna manera. Tantos recuerdos lindos y bueno, mucho para contar de tu parte, porque has hecho un camino en la sommelería que, Dios mío. Me acuerdo tan bien tu pasada por la escuela, hasta cómo llegaste a consultar a ver si era o no era era una buena idea, ¿no? Año 99, pasaron 25 años, ¿puedes creer? Y tanto recorrido. Contame cómo, bueno, yo me acuerdo bien, ¿qué pasó, qué el examen en el año 2000 que te decidió irte a España, donde vivís hasta ahora, ¿no? Así que bueno, todo oídos. Bueno, lo primero, un placer volver a verte. Eso se sobreentiende. 25 años, es no sé, ya está, o sea, ha pasado tan rápido que, pero bueno, con muchas experiencias en el medio, y realmente pues tal vez hay muchas cosas para contar, para volver a rememorar, pensar, etcétera, ¿no? Pero sí, mucha experiencia en el medio. A ver, te cuento, yo cuando te conocí en la presentación de la escuela, del proyecto de la Escuela Argentina de Sommelier, yo ya tenía hacía mucho tiempo realmente el deseo, el sueño de estudiar para sommelier. Yo ya desde los 6 años de edad, cuando iba a la casa de mi abuela, que entraba de vacaciones para quedarme una temporada ahí, y veía las parras y los racimos colgando, es que me apasionaba, no sé por qué, es difícil de explicar. ¿Dónde era eso? En Concordia, en Entre Ríos. Ah, bien. Pero claro, provincia que quedó apartada del mundo vitivinícola durante muchísimas décadas, en favor del citrus, y que hace muy poquito ya comienzan otra vez a tener pues una pequeña industria vinícola, ¿no? Bueno, pero además el origen en Argentina es Entre Ríos. De hecho, entra la vid por ahí, o sea, empiezan las primeras parras, o sea, que es histórico esto que estás contando. Sí. ¡Qué bien! Y entonces empecé a apasionarme por el mundo del vino, también por la cultura gastronómica familiar, de ascendencia italiana y vasca,
en casa era imposible comer poco y mal. O sea, se comía bien y mucho. ¡Qué bueno! Así que bueno, y realmente pues tenía ganas de continuar con el mundo del vino, que no es solamente una botella y una copa, es geografía, es historia, es geología, más allá de la legislación, pero son historias de vida de mucha gente, etcétera, y eso es realmente apasionante, ¿no? Y siempre ligado a los maridajes regionales que puedas hacer con todo tipo de gastronomía. El vino nunca está solo y por eso es tan generoso desde un punto de vista cultural. Y yo quería ir a más, y ya estaba a punto de venirme a Barcelona cuando hiciste la presentación y digo, bueno, pues lo aprovechamos y hacemos las cosas más tranquilos, y luego pues a través tuyo conocí a Agustí Torelló, que creo que lo debo haber llamado unas 30 veces hasta que pudimos hablar por primera vez. Bueno, sigue pasando con Agustí, lo tenés que llamar 30 veces, pero finalmente las cosas se hacen. Cuando decís 25 años, yo con el paso del tiempo también he entendido algunas cosas, y esa es una que Agustí hay que llamarlo muchas veces para poder hablar con él. Pero bueno, ahí está mi agradecimiento a él también por ese puente que me hizo entre Buenos Aires y Barcelona. Bueno, no sé si me he extendido mucho a la primera pregunta que me hiciste. No, para nada. Y me encantó porque, viste, que uno agradece siempre esas primeras personas que son las que, bien dijiste, hacen de puente, y con esa generosidad infinita, porque los llamados valen mucho la pena, quien te llevó, te acercó a tus primeros pasos en la gastronomía, ¿no? De allá, que no deja de ser una ciudad distinta, con un idioma diferente, porque lo cierto es que el primer idioma no es es el catalán, con lo cual hay que aprenderlo relativamente rápido si querés trabajar allá, que fue lo que hiciste muy bien. ¿Y cuál fue ese primer restaurante, esa primera experiencia? ¿Cómo te fue? Bueno, yo estaba trabajando yo tenía 12 años ya de experiencia en hotelería en general, en Argentina. El Hyatt, el Hotel Claridge, donde hacíamos platos a la vista del cliente, desde el stick tartare y el pato prensado. Luego trabajé en el Yao Yao, pero cuando estaba trabajando en el Grand Danzón, realmente no hay nada en el mundo como el Grand Danzón. Coincido. Y además, sí, mientras que estudiabas, trabajabas ahí, que eso es muy bueno, porque uno combina las dos cosas, ¿no? Fue una gran escuela esa también. Y entonces, claro, uno tiene que estar preparado para cuando uno busca una oportunidad. A veces te llama a la puerta o el tren pasa. Te subís o te quedas abajo. Entonces, un día me llama Agustí Torelló, yo estaba en casa a punto de irme a trabajar, y me dice, esto es para allá mismo. Restaurante con una estrella Michelin en Barcelona, en un mes tenés que estar trabajando. Claro, wow. Es como si te llaman, te dicen, escúchame, déjalo todo y, corre. Y en un mes estaba instalado en Barcelona, y todavía querías alguna anécdota. Pues te juro que cuando bajé por primera vez a la bodega y me dicen, acá hay 575 referencias del mundo. De Argentina no había, creo que más de 2. Digo, bueno, ponete a estudiar ya, porque teníamos desde Banyuls hasta Chateau Grillet, Burdeos, los que quieras. Claro, y un día te encontrás abriendo una botella de 4.000 euros de precio de venta al público, ¿no? Qué susto, ¿no? Y claro, bueno, es cuando decís, yo puedo ser muy sommelier, pero esto es la vida real y tenés que ponerte las pilas pero tan rápido, porque el cliente al final, entre comillas, no perdona. Hay que estar a la altura, ¿no? Exacto. Claro, teníamos 25 tipos de formatos diferentes de copas de cristal, por ejemplo, ¿no? Claro, en aquel momento, año 2000, ya costaba comer 80 euros por persona. Y encima van y me ponen como ayudante de sommelier a un chico catalán, hijo de un matrimonio que tenía un restaurante con estrella Michelin. Bueno. Era como un montón. Hacelo bien. Dios mío.
Y me fue bien. Me fue muy bien, la verdad. Qué oportuno. Están haciendo... no sé si se escucha, ¿hay ruido de fondo? No, muy bien. No. ¿No? Estamos Mejor. perfectos. Claro. Qué genial. Y ese fue el primer contacto. Estuve 2 años en ese restaurante hasta que me ofrecieron un proyecto nuevo, a través de Agustito Orelló también. Y fue cuando me vine aquí a la zona del Empordà, porque este restaurante estaba en Barcelona, en la zona de Empordà, y hasta el día de hoy estoy aquí. Qué bien. ¿Y cuál fue el siguiente paso entonces? Había una masía, que es una casa de piedra de campo de toda la vida, una casa catalana, totalmente hecha de piedra, que estaba prácticamente en ruinas, y la estaban rehabilitando para abrir un hotel de lujo con restaurante, y me llamaron como maître sommelier para abrirla. Un gran chef de la zona, pues me contactaron a través de Agustito Orelló, me lo ofreció y tiramos para adelante con este proyecto. Estuvimos 2 años hasta que la vida, porque al final van apareciendo cosas nuevas. Me ofrecieron trabajar en un Relais Château, que estuve 5 años como primer sommelier, aquí cerca también, y luego al final estuve como comercial de vinos y cristalería, vinos del mundo, cristalería, y al final decidí poner pues mi propio restaurante, que será el segundo sueño más grande que siempre tuve. El primero era, como sea, tener el diploma de sommelier colgado en la pared. Y el segundo fue tener mi propio restaurante y a poder ser en el Mediterráneo. Qué genial. Aparte, Ricardo, vos estuviste en un tiempo en que tal vez fue, yo diría, un momento muy importante para la gastronomía española, ese salto cualitativo que da. O sea, de pasar a hacer... Lo trajiste desde chico, ¿no? Comer mucho y bien, pero esto se fue convirtiendo en una gastronomía mucho más sofisticada en España, donde se rescató el producto por sobre todas las cosas, más que la elaboración, o sea, encontrar en el producto un gran valor y llevar el vino por el mismo camino. Yo creo que tuviste también la suerte, no creo más o menos en la suerte, sí. No la descarto, pero creo que hay, ¿no? Que uno a veces... pero tuviste ese timing de llegar en un momento, creo que tal vez extremadamente importante en el proceso. ¿Cómo vos lo fuiste viendo con los vinos? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se fueron adaptando las nuevas regiones a esta gastronomía que tan cambiante y demás? ¿Cómo te fue a vos con eso? Bueno, es una pregunta que se puede contestar de muchas maneras y de una manera muy amplia también. Pero creo que, mira, ¿viste la fermentación tumultuosa? Sí. Que luego empieza a quemarse y luego al final vienen otro tipo de fermentaciones hasta que el vino queda hecho como tal y tal. Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Pero veníamos demasiado rápido. España venía muy rápido en muchos sentidos. Industria inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y ahí que en 2008 hubo la crisis de golpe, una crisis inmobiliaria hasta 2012. Sí. Luego la famosa burbuja, ¿no? Sí. Exacto. Pero hasta 2007 esto era un festival en todo sentido. Yo me acuerdo que en el Mas de Torrent, el Relais Château donde estuve trabajando, tenía yo mismo, te contesto más que nada con una especie de anécdota que era para mí cotidiana. Me encantan. Yo tenía una carta de unas 350, casi 400 referencias de vinos, más 300 más de destilados y licores. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ganas de vender esto. Entonces yo ponía en la primera página, iba y me lo imprimía en un ratito, en el despacho, hacía pues mis sugerencias. Y tenía vinos entre 2003 y 2007, 2008 que estuve en este hotel-restaurante, sugeridos. Hoy recomendamos vinos desde 80 hasta 300 y pico de euros la botella. Y recuerdo que un cliente un día me pregunta, ¿este vino que recomiendan por 300 euros, que ya tiene un precio, es realmente bueno? Y la respuesta, le digo yo, realmente hay que probarlo, pero sí que lo vale. Era un Grandes Añadas de Artadi, que en aquel momento era espectacular, de Rioja Alavesa. Claro. Es
con uno de tantos ejemplos que te puedo dar, pero realmente los clientes lo probaban y no tenían ningún problema en pagar 300 euros por un vino, más 120 euros por persona para comer. Entonces, dos personas se gastaban 400 y pico de euros, o 500 euros, y sí, entre 2003 y 2007 te estoy hablando. Wow. Y para mí era... Claro, hoy el desafío es otro, buscar la mejor calidad por el precio más económico posible, pero ha cambiado, como dicen acá, ha cambiado mucho el cuento. Ha cambiado mucho. Ay, me encanta escuchar a Ricardo y su historia lindísima y tantos años y tanto aprendido y emprendido. Vamos a seguir hablando de maridajes veganos, vegetarianos. Lógicamente, el lugar más fácil lo tienen los postres, porque bueno, algo como el chocolate, que es tremendamente versátil, que entra perfectamente dentro de lo permitido para quienes siguen al pie de la letra, ¿no? La cocina vegana, sobre todo. Bueno, con el chocolate hay miles de opciones. Están todos los vinos encabezados, tintos, blancos, o sea, vinos que pueden presentar un alcohol mayor, pero tienen un dulzor natural y eso sí es definitivamente de libro, maridaje por contraste. También puedo irme al mundo de los destilados, whisky, coñac, ron, quedan maravillosos con todos los chocolates, sobre todo los amargos, ¿no? Ahí hay una... Bueno, en el caso del ron, por ejemplo, se podría hablar de un maridaje regional, porque procede de las mismas regiones, zonas de producción. Hablamos de ron como destilado de la caña, coñac como un destilado de un vino, así que, bueno, ahí, o brandis en general. Así que ahí se puede jugar mucho, y para quienes quieren un alcohol menor, por supuesto, una cerveza negra, también va bien con chocolate, es una apuesta linda de hacer, o ir directamente a una infusión y evitar el alcohol completamente, yendo con un café que también sería una especie de maridaje regional. Después hay otra cantidad de opciones, algunos vermut que le quedan muy bien al chocolate, en fin. Siempre decimos que cuando hay chocolate nunca va a ser un problema la bebida, porque los maridajes que se logran son extraordinarios y siempre de mucho disfrute. En 25 años pasan muchísimas cosas, claramente, y la gastronomía no es ajena, o sea, convive con un medio económico, social, una cantidad de cosas, pero sí creo que hubo algo lindo y por ahí la búsqueda también de vinos un poco adaptados a esa nueva cocina más mediterránea, o sea, nuevas posibilidades. Yo creo que como sommelier habrá sido para vos, como bueno, sommelier argentino-español o español-argentino, ya no sé por dónde porque además tu acento ya está ya se te siente, pero sí habrá sido un lindo desafío. En uno de los últimos viajes que estuve en Buenos Aires, que fue hace tiempo ya, no sé si creo que 14 o 15 años también, estaba en la peluquería y yo haciéndome el porteño, digo, sí, cortame así, no sé qué, no sé cuándo, y sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Haciéndome el porteño con mi acento argentino, me dice el peluquero, ¿hace mucho que no vivís acá? No, o sea me digas. Pudo ser español o argentino, da igual. Te resintió, no se dio cuenta. Sí, a veces se pega. Por ejemplo, si mi hermano que vive allá hace un montón de años, nada, le sale el vale, pero se le renota el argento por todos lados, ¿no? Digo, pero nunca se te pegó nada. No se pegó. O sea, viste que a veces no se pega, pero sí, a vos sí. Pero, ¿qué tal fue tu restaurante? Porque poner un restaurante es otro cuento, no tiene nada que ver con trabajar para otros, ¿no? ¿Cómo fue la apuesta? ¿Cuántas etiquetas? ¿Cómo elegiste? ¿Qué tipo de cocina era? Bueno, dijiste que era un gran chef, pero ¿qué más? Con respecto al restaurante, enlazamos con la pregunta anterior que me hiciste. Yo estuve 5 o 7 años en la escuela de hostalatge y restauración de Barcelona y en el SET también como profesor. En el SET. Porque esto iba para arriba, como la espuma, digamos. Había una gran cultura gastronómica, todo el mundo... Era un festival realmente, como te dije antes, ¿no? Pero llegó un momento en que después de la burbuja inmobiliaria, yo dije, tiempos de crisis, tiempos de oportunidad. Entonces se paró todo mucho de golpe.
Entonces yo dejé de trabajar en restaurantes, dejé de trabajar como comercial y dejé de dar clases porque el panorama ya era, ¿cómo te lo puedo explicar? Era hasta confuso, digamos. Entonces, ¿qué hice? Pensé, corté con todo, digamos. Y entonces pensé, digo, bueno, tal vez es un buen momento para hacer realmente algo que quiero desde hace mucho tiempo. Y abrí un pequeño restaurante, muy pequeñito. Eran 8 personas en una barra, 12 personas en 4 mesas y afuera una terracita, en total unas 20 y pico de personas. Mira. Pero estuve muy poco tiempo. Era especializado en stick tartar, en quesos, en patatas bravas auténticas. Qué rico. Y poca cosa más. Pero recuerdo que tenía hasta 30 tipos de quesos diferentes que yo mismo me iba en el auto a Francia para comprar los quesos franceses, me compraba entre comillas verdes, como para poder afinarlos a mi gusto, y me venía con las heladeras, con las neveras, digamos, en el maletero del coche, lleno de queso, de distintos formatos y orígenes y tal. Qué bueno, privilegio. Y a mí me encantó esto de estacionar sus propios quesos y elegir cuáles, ¿no? Para qué y demás. Pero aparte, claro, la distancia es ahí nomás. En Portudá está decíamos, bueno, pegado a Francia y casi que vas en un ratito. El día libre, cada tanto, cada 2 meses, por ejemplo, me subía, o nos subíamos al auto y nos íbamos hasta cerquita de Perpiñán, donde se puede conseguir realmente absolutamente todo. Y yo sabía los lugares donde tenía que ir concretamente y bueno, hacía unas tablas de quesos de hasta 16 tipos de quesos diferentes o lo que me pidieran, porque al final como el restaurante era mío y bueno, pero luego tuve la oportunidad de irme a un lugar mejor ubicado y estuve casi 9 años. ¿Por qué lo dejé? Bueno, la especialidad eran realmente el arroz a la cazuela, tipo catalán, no las paellas, el arroz catalán, chuletones, de kilo 200 aproximadamente, hecho entre comillas al estilo del sommelier, porque era un chuletón terminado con romero fresco, con manteca, flambeado, etcétera, y luego espectacular. Stick tartar, desde siempre, porque el stick tartar lo empecé a preparar a la vista del cliente en el Hotel Claridge, año 94 al 97. Ay, que el steak tartar es un platazo, pero acá la gente todavía le tiene miedo, ¿viste? Qué bien, y te animaste allá. No, pero es que aquí el stick tartar es un valor seguro, y te lo sacan de las manos. Y nunca me han faltado en la carta empanadas criollas, hechas por mí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y hoy, Ricardo, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es hoy tu día a día de trabajo? Bueno, me levanto, trabajo y duermo. Bien, o sea, como siempre, no es hoy, es de siempre. Exacto. Ahora mismo, realmente, después de haber cerrado el restaurante, lo cerré por un tema de decisión personal. Cuando le estás dando la vuelta y le das la vuelta a todo el circuito y decís que al final no está valiendo la pena, no por un tema económico, sino porque estamos en un momento crítico para la gastronomía en España por falta de mano de obra calificada. No hay profesionales y cada vez los hay menos. Va de la mano de lo económico también, ¿eh? ¿Qué tema? Lo decís a nivel cocina, a nivel servicio, por todos lados, ¿no? La falta de mano de personal. Es un problema integral. No se encuentran camareros, no se encuentran personas responsables para puestos de responsabilidad, cocineros es muy difícil, y para mí dar un paso más se me estaba haciendo complicado por un tema de decisión personal también. No me quería convertir en una empresa industrializada, entonces tomé la decisión de dejarlo en lo artesano, punto final. Y a día de hoy estamos con un proyecto con dos colegas. Ellos ya tienen un restaurante funcionando y yo me estoy incorporando poco a poco y realmente muy contento. Hacemos una cocina muy sencilla, muy honesta, pero de altísima calidad. Trabajamos con un horno de carbón
Y realmente un producto de la zona, muy elegido para que la calidad no merme y que el cliente pues al final esté contento, ¿no? Y es un restaurante que está aquí, es una zona de mucha temporalización, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, yo estoy en la cocina, básicamente, porque además un día decidí pues meterme en la cocina también. Claro, aparte siempre te encantó. Si tuvieras que cerrar el círculo y decir, bueno, ¿cuál te pareció el mayor desafío de todos, tal vez lo más difícil o lo que más te costó hacer o terminar? El primero, abrir el restaurante y mantenerlo. Estuve 10 años y realmente satisfecho. Pero el restaurante tiene un matiz, un valor añadido, como dicen aquí, un valor agregado. Y uno de esos valores agregados es, mira, te voy a mostrar. Mira, ¿ves? Ah. Teníamos nuestro propio vino de elaboración propia, con estas manos también. Sí, cierto, claro, que hiciste vino también, te fuiste ahí. Uy, eso, a mí eso me parecería lo más difícil del planeta hacer, pero bueno, es porque nunca lo hice. Claro, no sé si me atrevería. Levantarse a las 7, 8 de la mañana, ir a la viña, una de las viñas es una viña empinada así, estaba entre un cementerio viejo de un pueblo y una granja de cerdo. Una viña muy vieja donde no sabíamos lo que había. Era casi todo uva blanca, entre garnachas, moscateles, macabeo y alguna uva tinta que iba creciendo por ahí. Clavamos casi 100 estacas para reconducirlas y terminamos incorporando al vino uva moscatel enorme, así, de un gallinero. Salió un vino blanco espectacular. Y hacíamos vino tinto también, de otra viña del Alt Empordà, justamente, muy cerquita donde estuviste, en Vilajuiga, viña vieja, otra viña que teníamos aquí cerquita, era todo viña alquilada y nosotros hacíamos la cosecha. Bien, así que tuvimos se ocupaban de la viña. Tinto joven, sí, vino tinto joven elaborado en ánfora, vino tinto con crianza, elaborado en ánfora y barrica francesa, y esto que te mostré recién, teníamos un blanco también de inoxidable, y esto, ¿ves? Sí. Esto es un vino espumoso de método, del método, ¿cómo te puedo explicar? Como lo hacían aquí al sur de Carcassonne. ¿Ancestral o tipo ancestral? Sí, porque como la Blanquette de Limoux. Sí, es un ancestral, mirá, donde lo dejamos fermentar y que haga lo que tenga que hacer. Está hecho con cariñena de 100 años, vinificada en blanco. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! ¡Qué así fuerte! ¡Wow! Ese lo tengo que probar. Bueno, a ver si me lo traes, pero si hace 15 años que no venís a Argentina, mejor voy yo de vuelta y te voy a visitar. Va a ser más rápido. Yo te guardo una. Me quedan 10. Porque yo llego y probamos juntos ese vino, ¿te parece bien? Y nos acordamos o recordamos buenos momentos. Esto no viaja, ¿eh? Esto no viaja. Además, guardala bien. Gracias, Ricardo. Fue un placer. Me encantó verte de nuevo después de tanto. Ojalá no pasen tantos años y seguramente lo logremos antes. Un abrazo enorme. Gracias por compartir tu historia. Muy linda. Gracias. Brindo por todos ustedes. Gracias. Salud. Y muchísima salud, sobre todo, que al final es lo más importante. Absolutamente. Muy bien. Salud. Chao. Bueno. Qué lindo escuchar a Ricardo y todo lo que hizo, ¿no? Impresionante. Y me quedo pensando en que en sí España fue estos años muy protagonista de cocinas innovadoras, de regiones distintas de producción de vinos, de grandes referentes en todos estos campos, tanto en la vitivinicultura como en la cocina y, por supuesto, en la sommelería también. Y pensando en esta cocina, yo digo, ¿qué trabajo hay atrás? ¿Cuánto esfuerzo de los cocineros para lograr, con relativamente pocos productos, hacer todo un arte? Independientemente de ser consumidora o llevar un poco la filosofía de vida casi, que significa ser sobre todo vegano, ¿no? Que es más extremo,
pero rescatar este trabajo enorme que hace la gente en cocina, sobre todo, ¿no? Hay muy buenos restaurantes para descubrir y aprender. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima Masterclass.